noches. Se reconoce como el Club de las Buenas Prácticas y está integrado por 34 naciones con alto nivel de desarrollo y Colombia está en proceso de ingresar a ese club. Se trata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas en español, que se dedica a promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en el mundo. Colombia, junto con Lituania y Rusia, está en la lista de espera, pero antes de ser admitidas en propiedad deben seguir un proceso de ajuste de las políticas públicas en varios campos, es decir, cumplir con una serie de requisitos que la organización va evaluando y sobre los cuales hace informes periódicos. Precisamente el año pasado los informes fueron sobre medio ambiente y educación y en ninguno de los dos salimos bien parados. En medio ambiente, según la OCDE, hay incoherencia entre los planes económicos sectoriales y los objetivos ambientales, y en educación uno de los indicadores son las pruebas PISA, que nos dejaron en el último lugar entre 42 países evaluados. En enero de este año el informe fue sobre política fiscal y pensiones y las recomendaciones son hacer una reforma tributaria que incluya bajar impuestos a las empresas, ampliar la base de contribuyentes y aumentar el IVA, entre otras medidas. Y en materia pensional critica la baja cobertura, pero destaca iniciativas como los esquemas de beneficios para los trabajadores informales que no han tenido pensión de salario mínimo y para los adultos mayores, y aconseja reformar el sistema pensional para hacerlo más solidario y equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres. El más reciente de los informes se refiere a la política agraria y en contravía de lo que sucede, dice que deberían destinarse los recursos que hoy se destinan a subsidios al desarrollo de bienes públicos, cuyo papel debería ser más importante. El gobierno tiene enfiladas las baterías para ingresar a ese club de la OCDE, pero hay muchas preguntas al respecto. ¿Cuáles son los beneficios, si los hay, de entrar en ese club y cuáles los contras? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder entrar al club? Si sirven o no los informes sobre los diferentes sectores, si son viables las recomendaciones en materia de política agraria, fiscal y de pensiones, y qué sectores son más urgentes para llevar a cabo reformas estructurales. Para responder esas preguntas y aportar claves a la discusión, hemos invitado hoy a la doctora Cecilia López, economista especializada en demografía, investigadora y consultora internacional, quien ha sido directora del FONADE, ministra de Agricultura y del Medio Ambiente, directora de Seguro Social y de Planeación Nacional, senadora y embajadora en los Países Bajos. Al doctor Juan Camilo Restrepo, abogado, economista, ha sido presidente de la Comisión Nacional de Valores, asesor de la Junta Monetaria, superintendente bancario, representante de la Federación de Cafeteros en la Organización Internacional del Café, ministro de Minas, de Hacienda y de Agricultura, senador y candidato a la presidencia de la República. Y tenemos también con nosotros al doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, especializado en finanzas, y también hace parte de la Comisión Tercera, que se hace cargo de los asuntos económicos. Ha sido también senador de la República y miembro del Partido Conservador y del Parlamento Andino, hoy en extinción, ¿no? Bueno, hecha la presentación, quisiera hacerles una recomendación, que en las conversaciones que tengamos hoy, en la discusión que tengamos hoy, no se sientan como en un comité de política económica, sino sentados con dos ciudadanos de a pie que ignoramos todo al respecto, porque queremos hacer de este programa un poco de pedagogía para entender de qué se trata esa organización, si nos conviene o no entrar, y por eso necesitamos que ustedes sean como muy claros y nos hablen menos como economistas, porque para nosotros esto es arameo, y más bien para entender las ventajas o desventajas de entrar en ese club. Entonces empecemos por esa primera pregunta, pros y contras de entrar en la organización, en la OCDE. Doctora Cecilia. Gracias, María Elvira, por invitarme, muchas gracias de verdad. Pero yo diría lo siguiente: Colombia ha pasado del consenso de Washington, que nos lo tragamos así todito, a las fórmulas de la OCDE. Claro que las dos tienen cosas positivas, pero a mí mi gran crítica muy general es que ya supimos y asumimos unos costos por no haber hecho una evaluación más clara de qué cosas nos convenían y no del consenso de Washington. Y fíjate que muchas de las cosas tuvieron un impacto sobre el sector rural. Aquí se ha perdido 1 millón de hectáreas
en los 90 que no, de la tierra de los campesinos, de cultivos de los campesinos que no se ha vuelto a reponer. Entonces mi gran petición es, ¿por qué, si aquí hay tantos economistas tan inteligentes, por qué no miramos la OCDE, que tiene cosas positivas, pero tiene otras cosas que no, nada que ver? Entonces, ¿por qué nos estamos embelesados en que esa es la forma? Entonces, todo lo que dice la OCDE es lo que tenemos que hacer. Y en tercer lugar, buenas prácticas, sí, hay cosas en que estamos de acuerdo. Por ejemplo, quitar los subsidios a los precios en el sector rural. Y podíamos hablar de muchas. Eso vamos a hacerlo más adelante. Pero buenas prácticas, y cómo está la Unión Europea y cómo están todos los países que están ahí, son los modelos, hay cosas positivas. Pero allá se está reduciendo lo que es el Estado de Derecho, el Estado social está reduciéndose, las tasas de crecimiento son muy bajas. O sea, seamos más, hagamos una crítica constructiva y no meterle adoptemos. sedazo a la cosa. No, y por Dios, seamos más inteligentes, no usemos la inteligencia para que nos metan estas cosas y todos desmayados con lo que dicen ellos. No, por Dios. Doctor Juan Camilo, ¿cómo ve usted ese paseo? Bueno, primero recordemos que es la OCDE. Fue una organización que crearon los países europeos en la posguerra. De vieja data, entonces. De vieja data, más bien como para supervisar cómo iba funcionando la reconstrucción europea, el plan Marshall y todo esto. Y eso se fue creciendo y hoy en día pues es una organización técnicamente bastante buena y que ha ido recibiendo algunos otros países. Esos somos nosotros, esos otros países somos nosotros. Es una organización que tiene pues cierto nombre, no da créditos, es decir, no es como cuando uno entra al Banco Interamericano o al Fondo Monetario que le van a dar plata prestada. No. Esto es como para darle ¿Como una evaluadora? cierto caché a los que están allí, por eso se llama un club. Países en desarrollo, pues solo hay muy pocos, está Chile, México y ahora estamos nosotros haciendo fila, y Brasil. Pero Brasil ha dicho que no quiere, ¿o sí? No, Brasil Pero realmente, ¿No está? es decir, sí puede tener cierta utilidad en el sentido de que le da pues cierto nombre y presentación a Colombia, pero quedan cosas muy complicadas por dilucidar. Por ejemplo, ¿son obligatorias estas recomendaciones que está haciendo? El doctor Oscar Darío ahora está discutiendo el plan de desarrollo, seguramente nos contará, pero el plan de desarrollo que presentó Colombia, que se aprueba esta mañana, dijeron que era para darle debido cumplimiento a las recomendaciones de la OCDE. Y eso no son está de lo de las obligatorio pensiones, cumplimiento. está lo del sector agrícola, está lo de la parte tributaria. Entonces, si nos vamos a poner a cumplir todo al pie de la letra los llamadas recomendaciones de la OCDE, esto va a resultar una camisa de fuerza peor que la que en los peores momentos tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. Doctor. ¿Y eso se cumple, perdón, a cambio de qué? Porque eso es lo que yo no he entendido. Es la entrada al GON, querido. De alguien de clase media que quiere entrar al GON. Entonces, O a cualquier club o a cualquier importante club, de pero ciudad como este de- país está en la revista, entonces es eso, es entrar a un club. A un club de doctor Pérez. Cuente No, a ver usted no, cómo ve la situación y en relación con el plan de desarrollo. Sí, no, muchas gracias primero por la invitación, compartiendo aquí con exministros. Yo soy contador público, no economista. Admiro a los economistas profundamente. No los admiran, les Por teme, nosotros supuesto. fuimos colegas. No, hombre, somos colegas ahí en muchos temas. Mire, realmente, eso como lo han dicho ellos, es un club que no le da nada al país. Caché, como dice Sí, el doctor Juan le Camilo. da alguna preponderancia, le servirá para las calificadoras de riesgos, pero así pues como que haya un valor agregado a la economía. Eso sí, son muy exigentes en materia tributaria, en política fiscal, en endeudamiento. También son exigentes en el tema de las buenas prácticas para luchar contra la corrupción. Y son exigentes en que la base tributaria debe ser muy amplia. O sea, son exigentes en la teoría. Y en la teoría todos estamos de acuerdo. Pero llevar eso a la práctica no es fácil. Y el gobierno, todo lo que está proponiendo, cualquier norma dice, esto es una recomendación de la OSDE. Esto es una recomendación Como si de fuera la- palabra de Dios. Todo. Entonces, eso se nos volvió en el Congreso como una especie de, casi que digámoslo, de imperativo cumplimiento, porque es una recomendación de la OCDE.
Lo mismo pasa con los países que son socios del Fondo Monetario Internacional. Ellos aplican un recetario con una diferencia, que es que ellos sí tienen la capacidad de aprobar o no aprobar créditos Lo que dice el para doctor. nuestros países. Aquí simplemente si Ni plata nos pertenecemos- dan. No, no nos pueden dar plata. Pero de todas maneras, es decir, imponen unas obligaciones, que es ponerse Es que no son corbata para impuestas, entrar son al club. sugerencias. El No, problema- es ponerse corbata para entrar al club. Exacto, pero es que el problema es que el gobierno las lo está cumplen asumiendo. ellos. Pues esa es la Es que a pregunta. mí me da la impresión, pero me da la impresión de que es un todos punto esos... que aquí en Colombia tenemos aún por dilucidar, o el gobierno lo dice, ¿son obligatorias al fin o no? Claro, esa es la El gobierno pregunta. dice, tengo razones, quiero ingresar, voy a cumplir la mayor parte, pero todas al pie de la letra, a pie juntillas, eso no va a ser cumplible. Nos van a atajar la entrada al club si no llegamos con todo el abecedario cumplido. No estaría eso en no está nosotros. claro. Sí. Por ejemplo, la reforma tributaria que están proponiendo No es. no tiene ninguna posibilidad de aplicarse. Yo creo que el gobierno no se va a atrever a presentarla. Entonces, ¿qué van a decir? No los dejamos entrar al club porque no nos aprobaron Pero, todo, a ver, Pero déjame todo el decirte una recetario. cosa con el Eso plan no de lo han desarrollo. aclarado. Pero una pregunta, doctor Juan Camilo. El gobierno anunció una comisión más en el sentido de la que iba a estudiar la reforma estructural. ¿Usted cree que eso era para ver cómo se ajustaba esto? ¿Y cómo se pasa, y más en un congreso en periodo preelectoral? La está Sí, estudiando. yo Esa he estado, comisión está yo he estado estudiando eso. hablando con algunos miembros de, esa Cuente a ver. comisión de sabios. ¿Y qué dicen ellos? Mire, nosotros no vamos a dar aquí unas recomendaciones para atrapar el hueco fiscal que es gigantesco. Esa es una responsabilidad del gobierno y el gobierno la tiene que afrontar y entre otras cosas no ha contado, a mi modo de ver, con claridad cuánto es el déficit fiscal. ¿En cuánto lo calcula usted? Yo creo que este año no va a estar inferior a 15 billones de pesos. Sí. 15 billones Se queda sin- corto. Sin Sí, yo creo sumarle que lo más. de los maestros. Sin Se sumarle. queda- Se Pero hay queda dos corto, cosas ahí ministro. que vale la pena Pero mencionar. perdóname, Cecilia, yo acabo de contar qué dicen estos Sí. sabios. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a dar unas recomendaciones de cómo debería ser la tributación En general. en general, pero sin las angustias de que hay que salir a De cómo comprar, tapar el de hueco. conseguir una plata para comprar el mercado. Pero esas recomendaciones de estos señores, este año van a ser, si acaso, unas recomendaciones sobre cómo poner en cintura, como se dice ahora, las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, nuestras recomendaciones generales, si acaso el año entrante, en el 2016, si el gobierno las toma y eso lo plasma en un proyecto de ley integral que se aprobaría en el 16, tendría vigencia a partir del 17, cuando ya los problemas fiscales van a estar mucho más complicados de lo que ya empiezan a lucir. Bueno, mira, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno es que en un foro sobre la parte fiscal, yo trabajé con un agente de Planeación Nacional para calcular cuánto valdría en términos de indicadores sociales llegar al promedio, sabiendo que los países latinoamericanos están en la base. Es decir, el promedio, por ejemplo, de tributación es 32%, nosotros estamos en 17% cuando nos va muy bien. ¿Sí? Todo es así. Entonces, nosotros hicimos los cálculos en educación, en salud, en seguridad social. Mira, nos daban unas cifras muy grandes, 3 puntos del PIB por año. Entonces, eso no lo han calculado, solamente están calculando las cosas económicas, pero es que también nosotros nos están diciendo temas en la parte social, y en la parte social, mira, estamos a años luz de lo que es el promedio O sea, de que los estamos gastos aspirando a sociales. entrar a un club al que no tenemos cómo entrar. Pues yo no veo, la parte social lo veo muy difícil, yo no sé en la parte económica, pues nada más los impuestos nos tocaría siquiera subirlos al 20 o 20 y pico. Doctor Pérez, hay quienes dicen que hay un sesgo en ese club, que es que los compromisos que se adquieren se enmarcan más en un modelo de economía de mercado favorable a los negocios y que no tienen como el espectro de un desarrollo incluyente, sostenible. Sí. Mire, algunas cifras para soportar Sí. lo que ha dicho la doctora Cecilia y el doctor Juan Camilo. Y la pregunta suya. Lo primero, no hemos analizado de que los socios de ese club fueron los causantes de la gran crisis económica del año 2008. Por eso es lo que yo Fueron decía. los socios de ese club. Entonces tampoco es que digamos que sus recetas van a ser un plato muy apetitoso. Lo segundo, cifras.
lo que dije la doctora Cecilia, la profundidad tributaria. Ahora que estamos hablando de promedios, que la palabra promedio ya se volvió... No, la promedio ya le cuesta un trabajo. Ya sí, porque con esa explicación del Ministerio de Educación, eso de los promedios... Yo no entendí cuál era la explicación. Sí, lo que pasa es que la ministra de Educación le dijeron que cuánto ganaban los docentes en Colombia. Ella dijo que en promedio, y entonces hizo una ponderación entre las... Entre el PhD y el maestro de escuela y le dio 3 millones. Sí, le dio 2 millones Entonces, y mire, medio. la profundización tributaria en Colombia está en el 17%. O sea, el peso de impuestos sobre Producto Interno Bruto. Eso. Hay una base tributaria, digámoslo, pequeña frente a la gran evasión. La evasión está calculada por muchos métodos, está cerca de 7 u 8 billones de pesos al año. La evasión, no la elusión. Eso le sumaría otro poquito. Lo que el doctor Juan Camilo dice, por ejemplo, el hueco fiscal está en el 2.4% del Producto Interno Bruto. Eso son 10.000 millones de dólares, son 25 billones de pesos. Ese es el hueco fiscal de este país. ¿Y cómo lo van a financiar? ¿Y cómo lo vamos a financiar? La inversión extranjera Primero el está gobierno no disminuyendo. lo ha dicho con claridad. No. Sí, el gobierno no ha dicho cuánto. No, Nos han dicho más o menos tímidamente 12. Y nos dijo que la 12 reforma billones. tributaria se necesitaba porque había un faltante de 12.5 billones. La Contraloría dijo, no son 12.5, Son más. son 25. Entonces el gobierno dijo, no, es que ahí hay unas cosas. Aquí parece que el gobierno no se ha dado cuenta que es que el petróleo rebajó de precio. Eso como que no se han Y dado que no cuenta. va a subir más de lo que está. Y que los que calculaban que estaba por debajo de los $60, que ese era lo que calculaban entre 60, muchos países calcularon que sobre 60 se mantenían. No, es que estás en 48, 50, 55. Ese hueco nosotros no lo hemos calculado. Y entonces aquí dijeron, recortemos el presupuesto en 6 billones. En resumen, pertenecer a ese club es muy aristocrático, muy bonito, y eso le está sirviendo de excusa al gobierno para meter una cantidad de normas. ¿Sabe cuántas leyes se modifican en el Plan Nacional de Desarrollo? Se modifican 49 leyes. O sea, el gobierno... darle gusto a la Para OCDE. darle gusto a la OCDE. Pero hay De una todas cosa aún maneras, más grave. darle gusto a una serie de países de miembros del club que no cumplen sus propias reglas. Usted acaba de decir Es que ese es justamente el que punto. son los causantes de la enorme crisis que se vive desde hace 8 años ya. Y han cumplido sus reglas, es decir, Están Pero como para están. ser equilibrados, pues Sí, también para ver sí, sí, cosas sí. buenas y malas, hay que abonarle a la OCDE esto. Uno de los filones en que ha venido trabajando con mucha intensidad últimamente son normas o protocolos contra el fraude fiscal, contra las multinacionales saqueadoras, contra las mentiras fiscales en el campo Contra los paraísos contra los fiscales. paraísos fiscales. Y si queremos mejorar la base tributaria acá, es decir, cobrarle bien a los que sí tienen capacidad para pagar, allí en eso de la OCDE hay mucha cosa para trabajar. ¿Qué sirve? Y cosas pues como estas de las compañías satélites del señor Blair o del señor Clinton, Clinton. todo eso cae con la barrota negra de la OCDE. Entonces, sí. Y digamos, en ese sentido hemos avanzado algo. En eso hemos avanzado muy poco, pero seguramente invocaremos esas convenciones o esos protocolos de la OCDE para ser un poco más duros en la legislación tributaria en ese sentido aquí en Colombia. Pero déjame volver al tema del plan de desarrollo y la OCDE. El gran aro que cubre todas las acciones del plan de desarrollo se llama economía verde. Eso es un chiste, simplemente porque la OECD está vendiendo eso como... Pero mire, si aquí no hay institucionalidad ambiental en el ministerio, esto poner a todo el plan de desarrollo alrededor de que cumpla con los principios de sostenibilidad, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, y así hay muchas cosas. Mira, eso me parece que se da cuando un país ya ha respetado lo ambiental y no está tan acelerado en el crecimiento. Aquí lo único que importa es el crecimiento. A la gente no le interesa la sostenibilidad. Entonces, ¿para qué ponemos eso? Se cae de su se peso. queda en el discurso del mismo. Sí. La misma OCDE dice no hay coherencia entre los objetivos ambientales y los planes. Pero se nos acaba este primer fragmento y les dejo planteada una pregunta. ¿Se necesita sí o no una reforma tributaria independientemente de lo que diga la OCDE o qué de lo que dice la OCDE en reforma tributaria sirve y es conveniente? Volvemos en unos segundos.
reitero la pregunta, doctor Restrepo, ¿se necesita una reforma tributaria independientemente de lo que diga la OCDE y de lo que dice la OCDE? ¿Hay algo que sirva y algo que no? Mire, yo veo la situación del país fiscalmente hablando muy delicada y muy borrosa, muy opaca. Yo creo que el gobierno y concretamente el Ministerio de Hacienda ha faltado a una regla de oro hoy en toda la tributación en el mundo y en toda la fiscalidad, no solo en las proclamas de la OECD, sino en todo el mundo, que es la transparencia y la claridad. Esta es la hora en que no nos han dicho cuál es el déficit fiscal de este país en este momento, con toda y reforma tributaria de finales del año pasado. Entonces, 10, 15, 20 billones. Y va a ser peor la situación el año entrante, porque la caída de los precios del petróleo, que se traduce en menores ingresos de las entidades petroleras y mineras, que declaran renta el año entrante y la pagan, se va a ver en todos sus rigores en la situación fiscal. Que yo sí creo que se va a necesitar un ajuste fiscal, porque si no las cuentas no van a dar, ya no están dando y no van a dar. Y me afana mucho ver que el gobierno perdió la oportunidad de hacer algo serio y grande el año pasado. Porque entonces, ¿cuándo van a hacer esa reforma tributaria? Este año ya no. Este año es un año electoral. Eso le iba a decir. El año entrante, pues ya estamos, sería una reforma tributaria para recaudos del año en el 2017. Ya en vísperas de acabarse este gobierno, veo muy poco músculo político en el gobierno actual para hacer una cosa de fondo y estructural, como se dice que se requiere. Más que vamos a vernos cuando estas cifras, porque van a salir a la superficie, el déficit que tenemos, y el ministro de Hacienda va a tener que sumar y restar, y en el marco fiscal de mediano plazo que tiene la obligación de presentarle al Congreso en pocas semanas, se va a ver esto. Estamos transitando por unos abismos fiscales muy complicados, sin muchos gastos aún muy importantes, siquiera presupuestados. Por ejemplo, no hay un céntimo presupuestado para financiar el posconflicto. Con la doctora Cecilia estamos en la misión fiscal. Allí vimos en un documento que preparó José Antonio Campo, como para las solas inversiones para acortar las brechas en bienes públicos entre rurales y urbanos, vamos a necesitar unos 5 billones de pesos por año, de ahora en adelante. ¿Cuántos años vista? 8 o 10 años en el posconflicto. No hay un centavo para allí. Súmele lo de los maestros, más los datos que faltan por llegar. La situación fiscal es mucho más delicada de lo que nos han dicho. De lo que nos han dicho. Doctora Cecilia. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo totalmente con Juan Camilo en dos cosas. Primero, este triunfalismo económico del gobierno, no más. No más porque es que no nos están diciendo la verdad. Todos los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario que están bajándole la tasa de crecimiento dicen que hay 3 países en América Latina muy enredados y entre ellos está Colombia porque no ahorró en la bonanza, porque se gastó la bonanza en consumo y hoy no tiene espacio fiscal para hacer nada. En segundo lugar, yo creo que solamente cómo se financia un gobierno. Tenemos unos huecos gigantescos. ¿Cómo se financia? Ya lo hicimos vendiendo empresas, ya no les queda sino Isagen. La otra es una decisión de quién paga eso. O la pagamos nosotros, esta generación, o la paga la generación futura. ¿Cómo la paga ahora? Con una reforma tributaria que ponga a pagar a los que no pagan, que son los individuos ricos. O si no, nos toca un endeudamiento que lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Es que de dónde más, no hay un árbol que yo quisiera hacerle una pregunta concreta al doctor Pérez. ¿Está desfinanciado el plan de desarrollo? Es decir, sí, nos vamos a quedar, es decir, estamos hablando de pajaritos de oro y no vamos a tener cómo financiarlo. Por supuesto, pero usted me deja a mí con las ganas de responder la pregunta Respóndala, anterior. Se necesita una reforma tributaria. Siempre se ha necesitado, pero mire unos daticos. La tasa de tributación en Colombia es del 68.5%, calculada por la ANDI. Pero esa es la de la ANDI. La de las empresas. La de las empresas. 68.5%. Lo que pasa es que lo pagan muy pocos, por los niveles de evasión, de la evasión. Y las gabelas. Y por esa cantidad de beneficios tributarios que hay en la tributación colombiana. Entonces algunos proponen, aumentemos la base de contribuyentes. Usted va a ver lo que va a concluir la comisión de expertos. Eso es muy fácil saber qué es lo que van a concluir. Lo difícil es llevar eso al Congreso y en un año político. No, por eso. ¿Van a aumentar la base del IVA en un año político? No, es muy difícil. Pues, es decir... No, pero yo una pregunta, perdón.
siempre se dice que se necesita una reforma tributaria. Todos los años o cada 2 años por lo menos se hace una reforma tributaria. ¿Por qué se necesita siempre rehacer la reforma tributaria que no está hecha? Porque no se ha hecho una verdadera reforma tributaria estructural. Vea, el estatuto tributario tiene 1000 artículos. Eso es farragoso, es complejo. Una reforma tributaria, un estatuto tributario debe ser simple, yo llevo 40 sencillo. años oyendo hablar de reformas tributarias estructurales. No, nunca se ha hecho la estructuralidad. Pero Las a ver, entidades sin y ánimo de eso no acaba siendo responsabilidad del Congreso, que empieza a chantajear a los gobiernos. Eso acaba siendo responsabilidad de todos. De todos. Y en ese mar de culpables, Sí. los beneficiarios son los evasores, los elusores Y los ricos de y este los ricos. país. Y tenemos una DIAN que la verdad es que no tiene dientes sino para suficientes. perseguir a los mismos. No es para perseguir la evasión, sino para coger al contribuyente honesto y cumplido Uy, si y cada vez que llevarlo al llega- 68 al 70. Y esas son propuestas de la OSDE. Por ejemplo, ahí en el plan de desarrollo quedaron impuestos todos los que usted quiera. Vea, impuesto predial, eso está incentivado por la OCDE y ahí está en el plan de desarrollo, para que Bogotá siga siendo fiesta, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, porque el impuesto predial se volvió fue un arriendo. Ya la gente no es propietaria en Colombia, paga un arriendo con el predial. Ahí metieron una sobretasa, dizque de congestión, todo vehículo que entre al centro de una ciudad sí. paga 5... Eso está en el plan. Claro, paga 5 valores de un tiquete de bus, o sea, 9.000 pesos cada que entre, o una moto, por congestión, por contaminación, por parqueo. Bueno, hay de todo eso son recomendaciones de la OCDE. Por digo, es que ese club es muy bueno recomendando, Dando. cobren y cobren. Mire, el futuro es un poco nebuloso, como dice el doctor Juan Camilo. Lea usted misma, estos son datos del DANE. ¿Qué peso tiene el petróleo en la economía colombiana? ¿En exportaciones cuánto? 55%, En inversión extranjera directa 35%, y en ingresos fiscales. 19%. Si esto se fue al suelo, si esto bajó más del 70-80%, ¿qué puede pasar en la economía? Es que eso no es sino saber... Dice que vamos a unos abismos insondables. Vamos para un futuro muy nebuloso y si sin no arreglamos esto. claridad y transparencia, insisto, Más por difícil. parte del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el doctor Oscar Darío cuenta, y tiene toda la razón, que le quedaron unas tasas marginales de impuestos a las pocas empresas que pagan del 60 y más %. Pegaron el chillido y lo siguen pegando el chillido. Y entonces ahora el gobierno en cada reunión gremial, ¿qué les dice? No, tranquilos, les vamos a volver a bajar las tasas que subimos atolondradamente en diciembre del año pasado. Bueno, entonces, ¿cómo se las van a bajar? ¿Con qué van a compensar esa baja de impuestos? Y efectivamente, la situación está delicada. Los petroleros, por ejemplo, han dicho, mire, la exploración se bajó 80% este año. La sísmica, que es el pionero de los descubrimientos, se ha caído en un 92%. De ahí la Entonces, propuesta también de bajar impuestos por entonces, ese ¿cómo lado. vamos Y el a...? gasto público galopando. Galopando. Es que eso es otra cosa, que es que uno cuando en un Pero- hogar los ingresos se deterioran, uno no puede seguir gastando al Pero mismo a ver, nivel. el gasto se va en que, digamos, no hay inversión social. No ¿Cómo, hay se, ahorro. ¿Cómo se distribuye No, ese gasto? Cantidades de subsidios. Y no Esa es la- subsidios, ese es un problema. En eso, por ejemplo, lo Vamos no sé entonces, decirles. entremos porque me parece Pero que déjame toca el tema decirte algo- agrícola, que es ese. Pero déjame decirte algo antes. Como no, mira, la frase famosa del presidente López, Colombia ha crecido porque ha manejado bien las bonanzas. O sea, aquí se nos acabó esta bonanza. Y cuando se dice que no se sembró la bonanza, es que el sector agropecuario y la industria le pasarán Claro. años antes de que arranque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo van a sustituir ahora con el boom de las carreteras. ¿Y la plata? Que no, que el sector privado. Si les va a poner un sector privado que está acostumbrado a que todos se lo den, sobre todo los grandes y poderosos. Entonces yo no veo cómo, no se planeó cómo se usaban esas redes, no se ahorró, no se hizo nada para que haya algún aterrizaje suave. Ahora yo no sé, ahora qué es lo que está creciendo, básicamente es construcción, ¿no es cierto? Construcción y Y servicios. entidades del sector financiero.
El sector ¿Cómo financiero, está? y eso no te garantiza. ¿Cómo está la industria? La industria está decreciendo. Decreciendo. Y no es por ahí donde hay que Se meter. está hablando inclusive de que estamos viviendo un periodo de desindustrialización. Y hay- Y las exportaciones están decreciendo. Nosotros Y las tenemos importaciones están Creciendo. Ahora están decreciendo menos de lo que decrecen las otras. por O sea, todo la eso. Tasa de situación cambio. comercial es terrible. pero todo eso es una cosa que más o menos se sabía desde hace unos 30 años. Es decir, son los resultados de todo el neoliberalismo económico que se implantó aquí Pero hace si 30 siguen los años. mismos. Por eso, bueno, pero entre ellos Es que ustedes, siguen los entre mismos. ellos ustedes tres. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pero es que el entorno es el que no es favorable. Es que el petróleo afectó, distorsionó la economía del mundo. Mire usted, Naturalmente. vea, Venezuela va a crecer al 7% negativo. Brasil, imperceptible, viene decreciendo en los últimos 3 trimestres. Chile. Chile está creciendo al 1.8 o va a Raspotazo. crecer. Hicieron una reformulación del crecimiento en América Latina, el Fondo Monetario, y da un crecimiento del 0.9%. La Argentina también va a... La Argentina, Por eso, Y el tres que no por está eso ahora se está el temor. diciendo... Y el 3 nuestro que está planteando. El tren nuestro Pues, creo que lo el supera 3.1. Bolivia, ¿no es cierto? Pero digamos, ¿es real supera o vamos a Bolivia. crecer menos? Pues de todas maneras vamos a estar entre 2 y 3%. No entre 3 y 4. No entre Entre 4 y 5 5. como Ni todavía entre 3 y se 4. mantienen las proyecciones oficiales. No, pero esta mañana. Sí, el la ministro situación de Hacienda decía América Latina 3.2 o es muy 3.3. mala. La CEPAL calcula que en promedio, unos con otros, este año América Latina no crece más del 1%. Nosotros vamos a estar un poco por encima, pero no es para No es botar la para casa hacer por la fiesta. No es para hacer fiesta. No es para destapar champaña. Sí, claro, pero es que ese triunfalismo, yo entiendo, uno como ministro en el gobierno no puede salir a decir las cosas que sean ¿Crudamente? apocalípticas porque se tiran las expectativas, pero tampoco puede decir unas cosas que están lejos de la realidad. Nosotros vamos a crecer más cercano al 3% que al 4% y el 5% no lo vemos por ahora. Y este es un ciclo de crecimiento bajo, lo dicen todos los analistas. Y América Latina le está yendo peor que otros países de ingreso medio. Eso es Y claro. las expectativas se están desinflando. Eso sí, por ejemplo, Fedesarrollo las mide cada mes Sí, y muestra sí, que se sí. están diga o no diga el discurso oficial una Sí, cosa, sí, la gente está consumiendo menos, está retrayéndose están en las inversiones encuestas. y las encuestas están claro que el mostrando- Banco de la República sí nos dio la mejor cifra. A ver, cuente, a eso ver. es maravilloso. A ver, cuente. ¿Cómo va a crecer Colombia? Del 2 al 4. Un rango poquito, pues, esa es una ventaja. No, para no decir que del Sí, 2 al 3. Casi que nos dice que del 1 al 3, pues, o sea, del 1 al 5. Eso me hace acordar la cuenta, el versito aquel de la zarzuela del rey que rabió, ¿no? ¿Qué es cuál? Que dice, a juzgar por los síntomas que tiene el animal, puede estar hidrópico o puede no estar. Bueno, me preocupa lo que usted señalaba, doctor Juan Camilo. Estamos pensando ya en el posacuerdo o posconflicto. Eso pasa por un desarrollo en las regiones, pasa por el sector agrario y volviendo a la OECD, dice que aquí tenemos unas políticas totalmente absurdas porque destinamos una cantidad de recursos en subsidios, que son el instrumento primario para pagar los incendios, y no en bienes públicos, que es lo que se necesitaría para integrar pues, esas economías periféricas campesinas a la... ¿Qué hacer? ¿Ustedes cómo ven? Yo veo una cosa. Primero, ¿cuál es la autoridad moral en general para decir que se acaben los subsidios? No lo tendrían porque si hay algo subsidiado en el mundo desarrollado las es el sector agriculturas, rural. Lo que sí tiene razón es en el tipo de subsidio. El tipo de subsidio, y lo dijeron muy claramente, cuando el tipo de subsidio se agarra a lo del precio, distorsiona el mercado. El tipo de subsidio tiene que ir a otras cosas, a aumentar la capacidad productiva, a mejorar los bienes públicos, en fin, a otro tipo de cosas que te permitan ir construyendo una base Créditos productiva. blandos. Sí, pero es que el gobierno últimamente, el crecimiento ha sido salvaje, ¿no es cierto? Es que el Un subsidio 80%. menesteroso sí está mandando. El subsidio, Los subsidios son perversos, El subsidio ¿o no? menesteroso. No. Es que hay lo que dice la doctora, hay A ver. subsidios distintos. Pero usted no puede, a ver, usted puede subsidiar una casa diciéndole a una familia, tenga esta casa, se la regalo toda. Y entonces así atiende a 20.000 familias. O puede decirle a una familia, venga, tenga, yo le subsidio la tasa de interés de su crédito y le doy la cuota inicial. Si su casa vale 20 millones, tenga, yo le doy 12. Y los 8, usted haga algún esfuerzo, un pequeño esfuerzo. ¿Cuánto paga usted de arriendo? 150.000 pesos. Paga esos 150.000 pesos aquí. Y yo le subsidio la tasa de interés. Si la tasa es el 12,
yo le subsidio 5 o 6 puntos y usted paga 6. Y paga lo mismo, los mismos 150.000. Ya no llega a 20.000 familias, llega a 50, 100.000 familias. Entonces, son dos subsidios, pero hay diferencia entre el uno y el otro. Sí. Doctor Juan Camilo. A ver, yo creo que en eso la OCDE, si bien no es original, porque eso se ha venido analizando y diciendo desde hace bastante, sí tiene una dosis de razón. En el sector agropecuario y rural es bueno ir bajando la cantidad, los recursos son escasos y a veces son muy pocos, entonces si los pocos que hay se entregan como subsidios directos, históricamente ¿a quién van los subsidios directos? A los que más gritan, a los que más poder político tienen, y los más ricos. Al sector cafetero. A los, sí. En cambio, ir dando un giro. Nosotros comenzamos a darlo y eso no fue fácil cuando reestructuramos el AIS, por ejemplo, hacia los bienes públicos. Es decir, que no sean unos subsidios para unos pocos y normalmente a través de subsidios en precios, sino que se hagan inversiones, educación, salud, vías, distritos de riego para pobres, no para ricos como en el AIS. Distritos de riego que sean del Estado y no que se les dé la plata para que los hagan los ricos. Si ustedes ven lo que se negoció en La Habana, en el punto número 1 del acuerdo agrario, es básicamente un programa de bienes colectivos, no subsidios directos, a desarrollar en lo que se llama el posconflicto, a fin de que en 8 o 10 años se vaya acercando, vaya habiendo confluencia entre las condiciones de vida de lo rural con lo urbano, que hoy juega gravemente en contra de lo rural. En ese sentido, pues sí, la orientación de... Es correcta. Es correcta, yo creo que es correcta. Pero usted que no hay un segundo, lo que se negocia en La Habana o lo que se ha negociado ya en La Habana, ¿coincide o es contradictorio con las recomendaciones de la OCDE? Pues en el fondo coinciden. No se refiere el uno al otro, pero el punto número 1, que es el agrario, lo que dice es, hágase un programa en el posconflicto, 8 o 10 años, donde el gran componente sean bienes públicos. Claro. En ese sentido coincide con lo del... El Banco de Tierras, a ver, allá se negoció el Banco de Tierras, ¿cierto? Un banco de tierras, ¿eso cuánto vale? Pero eso existía también, ¿o no? Sí, pero ¿eso cuánto vale? Las zonas de reserva campesina. A ver, el que le puede contestar aquí es el ¿cuánto doctor vale? Camilo. Entonces, yo digo que no se sabe es en cuanto cuál es el efecto fiscal. Y si al efecto fiscal de los subsidios para el sector agropecuario le agrega que a lo nebuloso del horizonte que el doctor Juan Camilo ve con claridad, hay que agregarle ahora, no sé qué decir como conclusión, porque el precio del petróleo no se va a recuperar. Y no hay que los sustituir. 30 millones de barriles producen los países afiliados a la OPEP y que albergaban la esperanza de disminuir la producción. Y Arabia Saudita dijo, no, la aumento. Y está produciendo 10.5 millones de barriles. El mundo consume 91 millones de barriles diario y supuso la oficina de los Estados Unidos de que eso iba a tener un incremento este año. Pues el incremento no se dio. O sea que no hay esperanzas por ahí. No hay esperanzas el año entrante. Tenemos que reformular el sistema general de participaciones, lo que el gobierno tiene que traerle a las regiones. Sí. Eso se vence el año entrante y eso no es cualquier monta, eso es el 40% del presupuesto. Bueno, una cosa que yo quisiera... El arreglo con los maestros va por cuenta del sistema de regalo. Pero... Yo quisiera mencionar que una cosa que me impresiona de la propuesta de la OCDE, que me parece que estoy de acuerdo con lo de los subsidios y dicen cosas que ya hemos hablado en la misión, es que la crisis humanitaria que tenemos en el sector rural es de unas proporciones gigantescas. Y el énfasis es un poco lo que tú decías, es la productividad, la competitividad. Claro que habla de bienes públicos, pero a mí me da afán de que ahí donde tenemos unos vacíos inmensos, es que es increíble que en este país la gente de La Guajira, es que estoy traumatizada con ese programa, esa población indígena, Guayú si no estoy mal, todas las mujeres, porque son las mujeres las que pagan el pato, se demoran 2 horas cada día para recoger un agua horrible.
horrible. ¿Cómo es posible que este Hoy país están no muriendo tenga los agua? niños de desnutrición, Entonces, y se están muriendo que los es el niños. departamento que recibe más regalías. Entonces, a mí lo que me Uno de los afana más. es que sí tenemos un problema social, o sea, el tema de la gente en el sector rural es una cosa que no podemos seguir postergando, porque si no se nos van a crear otras nuevas conflictos sociales porque son inevitables. Entonces, sí estoy de acuerdo con algunas cosas, con lo de la crítica que hacen los impuestos, la necesidad que hace sobre los subsidios, lo que dicen sobre la tierra, pero el énfasis es como si la gente estuviera más o menos lista para empezar a competir. Creo que estamos a Una años acotación luz. del doctor Juan Camilo y vamos al otro fragmento del programa. No, quería hacer dos comentarios muy breves. A mí me afana, francamente, que después de un esfuerzo muy grande que se hizo para negociar con seriedad el punto de lo que sería el posconflicto agrario, como que se han bajado las guardias últimamente y las políticas. El acuerdo no es para beneficiar a las FARC, sino No. a los campesinos. Es que eso no lo entiende la mitad de la gente. No es para regalarle tierra a las FARC, No, por Dios. es para dotar, a las FARC por el contrario se le han venido quitando. Y ojalá se le quiten más. Y así- Todas, y- ojalá se le quiten en las que todas. dicen Entonces, superintendente. ¿qué es lo que prevé? Si créese un banco de tierras, pero esas tierras no se entreguen peladas, como se decía en los tiempos No, del con INCORA, servicios. sino con servicios, con bienes públicos, para que realmente sea sostenible en el tiempo. 2 o 3 millones de hectáreas a 200, 300 mil campesinos, familias campesinas que hoy querrían tener y trabajar tierra y no tienen tienen. acceso. Entonces, la mayoría de esas tierras no son compradas. Si fueran compradas, ¿No habría con qué? no habría con qué. La mayoría de esas tierras tienen que recuperarlas el Estado de De las baldíos que le han quitado un montón de avivatos, que se calculan que pueden ser 2 o 3 millones de hectáreas. Y de extinción de dominio Y también. de extinción de dominios si se necesita, no porque se invierte porque se invente ahora la extinción de dominios, no, está sino inventado. porque se aplican normas que vienen desde hace mucho tiempo. Pero además, tampoco hay que comerle todo el cuento que se le oye a las FARC. Por ejemplo, el acuerdo, que es lo negociado, dice las zonas de reserva campesina se seguirán creando de acuerdo con la ley. ¿Qué es lo que ha sido? Que es lo que ha sido. Este gobierno inclusive no ha creado ninguna zona de Suspendió reserva una. campesina. Las que existen se crearon en los gobiernos del presidente Uribe. Creo que vaya una en los No, tiempos de Pastrana. nosotros en la La época de Cajamarca. San Pedro crearon. Pero, Y ahí ¿qué es lo que dice la FARC? Dice, no, 9 millones de hectáreas en zonas de reserva campesina, el doble de lo que hay en agricultura. Denle autonomía como si fueran resguardos indígenas. Nada de eso se ha aceptado. Pero eso no se Transferencias puede, directas. ni se No, puede de la nación. hacer. Ni se se puede puede aceptar. hacer. Ni se Bueno, Vea, pero lo como que usted habla del estoy sector era- agropecuario, Sí. usted quiere rematar bien bonito. Remate, a ver. Vea, remate, usted A ver. lee muy bien. vea. En el primer bimestre, Esto las es un informe de importaciones... Semana Económica de la Listo. Asociación Bancaria. En el primer bimestre, las importaciones de bienes de capital sin transporte presentaron una contracción de 9.3% anual, una caída jalonada por la contracción de 40% en las importaciones de capital asociadas a la agricultura y de 20% y 10% en las asociadas a la industria y la construcción, Entonces, respectivamente. ¿cómo no van a entregar las tierras peladas? Si los bienes de capital que se importan para la agricultura están contraídas en un 40% en los 2 primeros meses de este año. Es que esto no estamos hablando del año pasado ni de hace 5, es Y enero. con una tasa de cambio, Por Dios. Bueno, que le el serviría. gobierno no puede ser catastrofista, como dice la doctora Cecilia, pero aquí estamos viendo las cosas catastróficamente porque ustedes la están viendo así. Volvemos en unos segundos. Bueno, metámonos ahora en el tema de pensiones, que es un asunto que realmente le preocupa mucho a la gente, sobre todo pensando en los que están o estamos envejeciendo. En materia pensional, la OECD recomienda reducir la pensión mínima a menos de un salario mínimo, cosa que sería inconstitucional. Por el problema de la cobertura, dice el 70% de los colombianos de más de 65 años no tienen pensión. También sugiere gravar las pensiones altas, equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres y equiparar el sistema público con el privado porque dice el sistema público de Colpensiones es un poquito demasiado generoso.
¿Qué juicio les merecen a ustedes estas recomendaciones, doctora Cecilia, que está que se me habla? No, lo primero que yo sí quisiera es que hay que pasarle la cuenta de cobro a los que hicieron la ley 100 en pensiones. Después de 22 años tenemos una cobertura muy similar a la que teníamos antes, ¿sí? Y no se ha avanzado nada. Y los mismos que hicieron eso siguen mandando, o dentro del gobierno o por fuera del gobierno. Entonces, primero yo quisiera que alguien dijera, me arrepiento. No, esa ley se hizo para una cosa que quedó clara, fortalecer el mercado de capitales. La pregunta es si se fortaleció, ¿cuántos miles de billones de dólares, de pesos no tiene los fondos? Bueno, ese es un punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene razón la... billones. ¿Ah? ¿Cuánto? 140 billones, es un crecimiento exponencial. Entonces, yo sí quisiera decir lo siguiente. Invierten en carreteras y todas esas cosas. Ojalá, en TES. En TES, peor. Bueno, entonces mire, lo primero es que yo sí creo que la OCDE tiene razón en que esto es una crisis, un país que no tiene, que tiene 25, 30% máximo, si acaso, de cobertura en pensiones, es un escándalo, un país que se está envejeciendo como todos los demás. En segundo lugar, también tiene razón en que hay que buscar una manera de llegarle a todo el mundo y sobre todo a la gente que está más desprotegida. Yo no estoy de acuerdo con los BEPS, a mí los BEPS, que ¿Qué son los BEPS? A ver, acuérdense que no íbamos a hablar para técnicos, sino son para otros subsidios que el gobierno le está dando a los viejos pobres. ¿No está de acuerdo con eso? No, yo creo que es una cosa transitoria. Yo creo que debe haber un pilar solidario, que es una pelea que llevamos 25 años dándola. Un pilar solidario que nos permita algún tipo de subsidio de los que más tienen a eso para que sea permanente. Si un presidente no tiene plata, ya hay que cortar los BEPS. Pero si usted tiene un sistema que le permite hacer traslados de los que más contribuyen a los que menos, me parece que es más sostenible. Pero tiene razón en que hay que proteger esta población. Sobre igualar la edad entre hombres y mujeres. Mire, claro que hay que aumentar las edades. Digan lo que digan, nos estamos envejeciendo. No hay derecho que a la gente a los 50 años, 52 años, eso no hay derecho. Pero mientras la situación laboral esté, como está, a mí me parece un suicidio. Las mujeres tienen una tasa de participación que es 20, 30 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. Tienen la mayor carga de desempleo, tienen la mayor participación en lo informal. Las mujeres rurales tienen una tasa de desempleo bajísima. Entonces, esto no puede ir así. Usted no puede llegar y hacer eso, se le arma una revolución en el país. Hay que empezar a mirar cuál es el tipo de empleo que estamos generando. Yo no sé, Juan Camilo, pero yo creo que el país debe hacer una misión de empleo para poder hacer una reforma pensional. Es que sin eso no lo podemos hacer. Doctor Juan Camilo. Sí, cuando uno ve cuánto está gastando el país mirado por el prisma del presupuesto nacional, que no es todo el prisma, pero estamos gastando mucho en pensiones, es decir, es uno de los gastos más cuantiosos del presupuesto nacional. Por eso se habla de pensional además. Pero cuando uno ve la cobertura, ¿cuántos están pensionando en Colombia? Muy poquitos. Tenemos 70, 80% de gente fuera del sistema de pensiones, cuando un país que gasta lo mismo que nosotros de su presupuesto público es a la inversa, tienen unas coberturas de 70, 80%. Entonces sí me parece que ahí hay una prioridad muy grande en las políticas públicas y sociales hacia adelante de cómo vamos a aumentar la cobertura de la gente más desprotegida y más pobre del país, que es la que no tiene pensiones. Ese debate pues ha sido mencionado por la OCDE, pero también estaba de atrás. De tiempo atrás. Pero ese es otro de los temas que se le echó tierra últimamente. Ahí leí que se resolvió hace un mes no activar ningún tema de pensional a raíz de un informe adicional a este del BID, que eso se dejara así, pues se deja así, pero entonces se deja así con su bomba de tiempo y con su cobertura paupérrima. Doctor Pérez, a ver cómo la ve usted. Hasta ahora todo ha sido aquí muy ameno y estamos muy de acuerdo. ¿Y yo voy a ahora estar no va a ser tan muy en ameno? desacuerdo. A ver. Cuando uno está en desacuerdo no es tan ameno. Mire, la verdad es que todos estos diagnósticos del tema pensional son ciertos, pero no es cierto que no haya habido aumento de cobertura. Hoy está más o menos pensionado, o con posibilidades de pensionarse, un 30% de la población económicamente activa. Eso en el año 93, 90, eso era impensable. No, pero era 20, 22, 23. Pero sí, bueno, estamos a las puertas de un 30. Tenemos más o menos una informalidad del 50%. Y el gobierno no es que esté gastando el presupuesto, doctor Juan Camilo, está pagando una deuda que nunca pagó. Ese aporte tripartita el gobierno nunca se dio. Entonces el gobierno tiene un pasivo.
Yo no diría que está bien porque el sistema está totalmente desequilibrado. El régimen de prima media comporta unos subsidios enormes y los mayores subsidios, que es lo que sí es antidemocrático y anticatólico y anticristiano y antitodo, es que las altas pensiones son las más subsidiadas. Entonces ustedes son partidarios de gravar las pensiones Perdóname, altas. todas las pensiones están subsidiadas. Pero el 80% de las pensiones son máximo un salario Sí, mínimo. no, sí, estoy de acuerdo, pero no, hay hasta 4 salarios mínimos, no tengo esa precisión de cifras, pero no es tan dramática, pero sí es muy cercana. grande. Vaya y cobre la pensión para que las vea. altas pensiones sí están subsidiadas, muy subsidiadas, y eso la verdad comporta una injusticia, Una porque el inequidad subsidio enorme. debe ir precisamente a los más necesitados. Pero el régimen del ahorro individual, ese es un régimen que, si bien dice la autora Lila, fortalece el mercado de capitales, El resto no lo sí, hace. pero esa es la pensión de muchísimos colombianos que la están construyendo ellos con sus aportes, con sus beneficios tributarios que los tiene y con sus beneficios desde el punto de vista herencial. Es que una pensión del régimen de prima media no se hereda. La recibe el cónyuge sobreviviente, que fue un mico que le colgó el Congreso sin financiarlo. Y después el Congreso dijo, no, y los menores de 18 años, qué pecado. Y también los menores de 25 cuando estudien. Ay, los que están en condición de discapacidad también. Ah, y el cónyuge sobreviviente. Ah, pero para ser sobreviviente no es necesario que sean marido y mujer. No, eso no es necesario. Ni es necesario que se hayan casado. Convivencia. No que vayan a una notaría y digan, yo vivía con ellos 2 años antes. Entonces vemos una cantidad de viejitos casados con niñas para que las pensiones se hereden. En el régimen de ahorro individual, la pensión sí se hereda, porque ese es un activo suyo. Y pasa de sus hijos a sus hijos y de sus hijos a sus hijos. Así que me parece que en el tema pensional hay mucho por auscultar, mucho por estudiar, porque la propuesta de gravar las altas pensiones contribuiría tan poquito que rompería con una filosofía tributaria que es no gravar el ahorro. Pero Oscar Darío, fíjese que no estamos tan en desacuerdo como ustedes y en Sí, su no, prólogo, de acuerdo. porque está bien, las pensiones privadas han aumentado y demás, pero ¿cómo vamos a aumentar la cobertura? No es a punta de pensiones privadas. Y los BEPS, para finalizar, son precisamente para los jóvenes, para los informales. Los BEPS no, son para los viejos. No, los beneficios Y para los económicos trabajadores periódicos informales. para los informales. Bueno, también puede ser un viejo, o sea, Sí. eso no es por edades. El que aporte, contribuya, tiene una chacita y hoy me sobraron 10.000 pesos y los aporto, el Estado, el gobierno, no el gobierno de turno, el Estado debe aportarle siquiera un 20%. Pero ¿por eso qué es no nos cicatero. metemos en los pilares? ¿Por qué no tenemos un También, pilar pero es que eso termina solidario? siendo lo mismo. ¿Hoy qué están haciendo? Hoy hay 3 millones de adultos mayores que no tienen ninguna cobertura, porque el primero que los desprotege es la familia. Sí, claro. Entonces, no tienen ninguna cobertura. El gobierno, el Estado, con un esfuerzo gigantesco está llegando a 900.000. Es una de las coberturas más bajas de América Latina. Les manda 150, 200.000 pesitos mensuales. Ahora, quitémonos de la cabeza ese tema de que no todo el que reciba una pensión tiene que recibirla por el salario mínimo. Si eso necesita una reforma constitucional hay que hacerla. Bueno. Pero a un adulto mayor que no tiene Cualquier nada y que le cosita lleguen sirve. 300.000 pesos mensuales, Eso es una ese es el salvación. dinero de su vida. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Como siempre, nos quedan yardas y yardas de tela por cortar. Volvemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y a ustedes los espero el próximo martes a la misma hora. Buenas noches.